Muy bienvenidos, amigos televidentes. Hoy día tenemos un programa de excepción porque se ha publicado un libro de gran interés para todos los bolivianos. Está firmado por Henry Oporto, que es sociólogo de la UNSA, y el título es ¿Cómo somos? Ensayo sobre el carácter nacional de los bolivianos. Por supuesto que no es el primer libro que se ocupa de esta temática. Hay el libro clásico de Alcides Arguedas, que también lo menciona, y otros pensadores, sobre todo de mediados del siglo XX, que se han ocupado también de esto. Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta elemental, que es ¿cómo surge este programa, este libro? Porque yo te vi hace un par de años buscando materiales, ¿verdad? Nos encontramos en mi oficina y creo que te di un librito que saqué yo sobre algunos textos de la identidad boliviana. Pero veo que te has independizado de ellos y has pensado solo, aunque apoyándote en algunos textos bolivianos y extranjeros. Entonces, esto te ha tomado un par de años. Yo diría que hasta 4 años de trabajo, ¿no? Sí. Porque he ido acumulando material paulatinamente. Y claro, ya en la última etapa me ha debido tomar entre 3 a 4 meses redactar el texto, ¿no? Procesando toda la información con la que contaba. Yeah. Y bueno, afortunadamente la criatura ha dado, sí. ¿no? Ha dado a luz, ¿no? Sí. Y bueno, ¿no? Estoy ahora pues contento de poder contribuir al pensamiento boliviano, a la reflexión histórica, y espero que el libro pueda motivar una reflexión. Ahora, ¿tú crees que al final de tu elaboración y de tu pensamiento hay un rastro de amargura en la situación, no de hoy, sino de siempre, de los bolivianos? Hay un poco ya de escepticismo, de pérdida de fe en lo que podemos hacer. Mira, no estoy seguro de que esa sea la actitud predominante en el país. De lo que sí estoy convencido es que este libro, si hace algún aporte, es que plantea algunas preguntas incómodas. Incómodas pero necesarias. Sí. No es muy habitual entre nosotros en la sociedad boliviana reflexionar con sentido autocrítico. Así es. Creo que tendemos más bien a eludir nuestras propias culpas, nuestras propias responsabilidades, y en cierto modo nos resulta incluso más cómodo trasladar las responsabilidades a otros, ¿no? Eso nos pasa en la vida individual, ¿no? Pero también en un plano más colectivo. No por casualidad hay un recelo muy grande hacia el extranjero, ¿no? Es muy frecuente encontrar explicaciones de las causas del atraso, de la pobreza, a los propósitos siempre de despojo, de intervención. Aludimos con frecuencia al imperialismo, a la mediterraneidad. Los chilenos son una fijación en la memoria, en el imaginario colectivo, en fin, ¿no? Entonces me da la impresión de que nos falta una capacidad de reflexión que no busque atenuantes, ¿no? La autocomplacencia me parece que es una de las barreras psicológicas para toda sociedad que quiere progresar, que quiere superar sus problemas. Por lo tanto, este libro intenta poner un espejo crítico del que podamos reconocernos como somos. Me parece que este reconocimiento autocrítico de cómo somos, con nuestros problemas, nuestros lastres, nuestras debilidades, ¿no? Es absolutamente indispensable si queremos construir una sociedad más moderna, una sociedad integrada al mundo, sin tantos traumas que arrastramos al histórico. Lo malo es que esta dejación de nuestras falencias toma generaciones, pues, porque esto viene de muy atrás. En verdad. Acabo de ver en la televisión que Montaner, que es un excelente periodista cubano, Carlos Alberto Montaner,
ha publicado un libro, Las raíces perversas de América Latina. Y él se refiere, pese a que ha vivido y ama España, ha vivido como 10 años, cuando salió exiliado por Fidel, dice que estas raíces perversas son las instituciones españolas y portuguesas que se trasladaron al continente. ¿Estás de acuerdo? En parte sí. Escuché una entrevista que le hicieron a Montaner en la que precisamente comentaba este último libro y me ha llamado la atención. Yo creo que efectivamente hay raíces históricas que explican muchos de los problemas, de los traumas que arrastramos, ¿no? Aunque en el caso boliviano, quizás a eso hay que añadir una actitud recurrente que tenemos, ¿no? Por el pasado, es decir, hay una obsesión que tenemos en nuestra contemplación del pasado y de la historia, ¿no? Somos como una familia doliente, ¿no? Que no termina por cerrar esa herida y constantemente estamos volviendo hacia atrás, ¿no? Pero ahí quiero hacerte una pregunta que se refiere al resto del continente. Yo creo, por ejemplo, que el comandante Chávez sufría de una suerte de necrofilia en relación a la imagen de Bolívar, al extremo de cambiarle el nombre a su país, lo que es bastante insólito, ¿no? Y no solo eso, yo tengo vínculos con Venezuela, tengo una hermana que todavía vive allá. Este hombre hizo alzar la tumba de Bolívar, hizo analizar los restos, alegó que un agente norteamericano de esa época había envenenado al Libertador y finalmente, con gente que lo apoyaba, creó otra imagen de Bolívar, una imagen de mulato, que es una de las imágenes oficiales del régimen. De manera que lo que tú dices se aplica también al resto de América Latina. Sí, por cierto, hay muchos de los rasgos nuestros que se puede también encontrar en países vecinos. Y este caso que comentas de Chávez nos está mostrando quizás una combinación de dos cosas. Por un lado, esto que llamas una necrofilia, que es una actitud obsesiva con el pasado, ¿verdad? Casi paranoica, que un poco nos está pasando con el Che Guevara ahora. También. ¿No? Pero a eso se añade además esta actitud megalómana que tenía Chávez, y que se repite también en otros líderes latinoamericanos. Evo, por ejemplo, creo que también tiene esta condición megalómana, ¿no? Por eso es que puede imaginar Chávez la idea de un Bolívar mestizo. Él es un mestizo, mulato, más que mestizo, ¿no? Porque allá la mezcla es con negro. Es verdad, ¿no? Entonces tal vez de esa forma Chávez se estaba proyectando como la encarnación del Bolívar redentor, del Bolívar libertador. Pero si te fijas... Y a eso se debió la creación de UNASUR, pues, como un contragolpe y una respuesta a la OEA. Sí, ¿no? Él verdad. Quería hacer otra comunidad de naciones. Ahora, pero estos intentos se han estrellado contra la realidad, ¿no? Porque finalmente el proyecto político chavista, esta idea de un socialismo del siglo XXI, yo creo que claramente ha fracasado, ¿no? Eso quiere decir que no es una respuesta a los problemas del presente. Y por eso mismo me preocupa esta actitud obsesiva de volver constantemente a la historia, al pasado, ¿no? De no cerrar nuestras heridas, nuestros traumas, por dolorosos que sean, ¿no? Una familia doliente que no supera el duelo va a quedar enferma, y eso es un poco lo que nos sucede, ¿no? Yo creo que hay que mirar el pasado con ojos de futuro, porque finalmente el pasado no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el futuro. Es lo único que nos queda. Y además, de acuerdo a los términos individuales, incluso de la vida, y la biología es pues inaplazable. Por supuesto, ¿no? Ahora, yo creo que vamos a enfrentar mejor el futuro si somos capaces de reconocer nuestros defectos. Es decir, aquellos aspectos que son un obstáculo, que son disfuncionales, que son inconsistentes con las nuevas realidades de hoy, de Bolivia y del mundo.
y por supuesto también con los desafíos del siglo XXI, ¿no? Sí. En términos de desarrollo económico, de construcción de democracia, integración al mundo, en fin. Para todo eso tenemos que superar lo que de alguna manera es pues una limitación psicológica que arrastramos y que recurrentemente, ¿no?, se manifiesta en la vida política, en la vida económica, en fin. Esos rasgos justamente son los que analizo en el libro, ¿no? Yeah. Y que me parece que aportan una visión nueva de la sociedad boliviana, de su historia y de sus posibilidades futuras. Bueno, vamos a ir viendo qué males aquejan a Bolivia y un poco el tema de la identidad, si tenemos o no una identidad, si somos una nación o somos un conglomerado de grupos étnicos y de un mosaico geográfico que nos se une, en fin, pero eso lo vamos a dejar para después. Los rasgos que perjudican al progreso de Bolivia. Entre ellos, tú niegas que haya un sentido comunitario, ni en las capitales y tampoco en el campo. Esa idea Cada de vez que menos. Cada vez menos. No no hay colaboración entre los bolivianos a cualquier nivel. Sí, mira, yo estoy convencido de que somos prisioneros del mito del comunitarismo. Esta idea de Exacto. que Bolivia es una sociedad comunitaria, más en el campo que en la Creo que ciudad. está en la Constitución eso. Incluso, Sí. pues, ¿no? Porque Sí. se define al Estado, al nuevo Estado, Sí. como Estado plurinacional, comunitario, Sí. social, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Pero yo creo que esa imagen no corresponde con la realidad de la sociedad boliviana, donde yo más bien detecto un comportamiento muy individualista. Muy egoísta, además. Sí. Ahora, con una particularidad, ¿no? Nuestro El individualismo, respeto a la familia. nuestro individualismo Sí. es familiar, somos Sí. una sociedad familistica, Sí. igual que otras, ¿no? China, Claro. por ejemplo, Claro. es una sociedad Y familistica, Japón también. ¿no? Pero ocurre que en este tipo de sociedades Sí. familiares, ¿no?, donde la familia lo es todo, hay una dificultad muy grande para desarrollar vínculos de confianza más allá de las relaciones de parentesco. Sí. Es decir, con otros, Claro. con otras personas, con otros individuos, ¿no? Sí. Ahí es donde más se manifiesta, ¿no?, un sentido de desconfianza, de recelo muy profundo. Acaba de salir, en Bolivia se está publicando la encuesta mundial de valores. De valores, ¿no? sí. Por primera vez, en el año 2007, Bolivia ha sido incorporada en esa encuesta, porque en ediciones anteriores no estaba. Que no te sirvió para el libro. No, entonces. no, porque ya había avanzado, ya había avanzado. Pero en todo caso, Sí. yo anoto, recojo otras encuestas, ¿no? Ya. Esta, sin embargo, es muy significativa. Y dice, por ejemplo, que Bolivia se ubica entre los países con mayor grado de desconfianza. Apenas 1 de cada 9 bolivianos dice que confía en el prójimo, ¿no? Y respecto del ciudadano, de la persona de otra nacionalidad, se manifiesta de modo aún más cruda esta desconfianza, ¿no? Entonces somos una sociedad muy desconfiada y ello se manifiesta en la dificultad que tenemos, por ejemplo, para hacer empresas, más allá de la familia. Ya. Lo que predomina, el 80% de las unidades económicas en Bolivia son unidades familiares, pero por lo menos son pues, enormemente pequeñas. ¿No? Valga la paradoja, ¿no? Claro. Las alacitas yo creo que es la mejor metáfora de la economía boliviana, sobre todo de la economía de Occidente. Todo es en miniatura. Adoramos la miniatura, pareciera que lo grande nos intimida. Sí. Entonces, de ahí la dificultad que tenemos de construir tejido económico, empresas de mediano tamaño, de mayor tamaño, en fin, porque para eso ya hay que trascender a la familia. Claro. Pero incluso para construir instituciones políticas. Bueno, pero también el Estado es implacable con una empresa mediana. Bueno, sí, además... O grande, peor. Sí, ¿no? Además de los obstáculos... El sistema impositivo es insoportable en Bolivia. Es verdad. ¿No? Si quien quiere hacer empresa encuentra demasiados escollos. Exacto. ¿no? Y muchos de ellos provenientes del propio Estado. Claro. Lo que es una contradicción. Bueno, pero más allá de estos obstáculos,
de orden político institucional. Yo creo que hay esta limitación intrínseca en el carácter, en la forma de ser. Y eso está nuestro. en el alma de la gente. Está en el alma de la gente, ¿no? Sí. Y claro, como tenemos dificultad, a ver, aquí hay un fenómeno curioso, ¿no? Sí. Muchos estudios destacan la tendencia de participación de los bolivianos. Somos muy participacionistas, ¿no? Pero en la calle. En la calle, sí. En fin, sí. Nos gusta participar en muchísimas cosas. Sí. En las elecciones, en fin. Pero la dificultad nuestra es que no sabemos construir organizaciones sólidas, estables, sí. ¿no? Cualquier organización es rápidamente víctima del faccionalismo, de la lucha de incluso intereses, ¿no? Mucho más los partidos. Y los partidos, ¿no es cierto? El divisionismo, sí. En fin, por eso hay mucha inestabilidad en las instituciones, ¿no? Sí. Y para digamos, sustituir esta falencia, sí. Esta incapacidad que tenemos de construir instituciones fuertes, sólidas, en fin, aparece la figura del caudillo, ¿no? Que es la esencia, ¿no? Sí. La quinta esencia, digamos, del individualismo. Claro, ¿no? Claro. La gente prefiere movilizarse, prefiere sí. hacer política alrededor, ¿no? de una figura carismática, antes que construir instituciones en las que la propia gente pueda ser protagonista de esto, ¿no? Y claro, la consecuencia de todo eso es que adoramos al Estado. Creemos en un Estado paternalista, ¿no? Sí. Esperamos todo del Estado y no construimos sociedad civil, ¿no? Sí. Que sea más independiente. Ahora, claro, esta característica no se manifiesta de la misma manera en todo Bolivia, sí. Hay que ser justos. Sí. Por ejemplo, yo creo que Santa Cruz tiene una sociedad civil más fuerte. Tú lo dices en el libro, ¿no? Así es. Y eso quizás se ha debido a los cruceños también, que tienen sus chivos expiatorios, le echan de todo la culpa al occidente, que se olvidó de ellos, que no es tan verdad, porque desde el 52 se volcaron muchos recursos al oriente, pero ese aislamiento en el que ha vivido Santa Cruz por 3 siglos, en el fondo le ha beneficiado para crear instituciones propias, ¿no? Yo diría que en este caso la necesidad se convirtió en virtud. En virtud, ¿no? Frente sí. al abandono, al aislamiento, sí. la propia sociedad sí. cruceña tuvo que darse medios sí. ¿no? para resolver sus problemas, sí. y entonces eso se transformó después en una capacidad colectiva muy interesante, ¿no? Sí. Es notorio que en Santa Cruz hay instituciones económicas, empresas, sí. pero también instituciones cooperativas cívicas, eficientes. Las cooperativas, sí. el mismo comité cívico, si uno sí. compara el comité cívico de Santa Cruz frente a los otros comités cívicos, es claramente más fuerte, más sólido, más sí. representativo, ¿verdad? Sí. El gobierno departamental, sí. Que funciona sí. desde hace algunos años de Santa Cruz, quizás es el único verdadero gobierno departamental en Bolivia, porque los otros gobiernos departamentales no se diferencian mucho de las viejas prefecturas que teníamos, ¿no es cierto? Entonces parece que este desarrollo institucional, incluso en el plano político, se beneficia de una propensión psicológica, actitudinal más favorable, ¿no? Y eso me parece también digno de destacar. Realmente. Bueno, hemos hablado del carácter individualista de los bolivianos, que se agrava con el fenómeno conocido universalmente del nepotismo. Así es. Aquí no solo se trabaja en familia, sino que se favorece a los familiares. Sí. Pues, tú conoces el origen de la palabra nepote. Es de Roma, es de Italia, del Vaticano, y los nepotes eran los sobrinos, es decir, eran los hijos del Papa que no podían figurar como tales, y entonces eran sobrinos. Ese era el nepote, el sobrino del Papa. Bueno, Bolivia está llena de sobrinos. Incluso has visto a dónde han llegado sí. con este viajero a Roma. Bueno. Ahora, si me permite, sí. yo creo que este rasgo de nepotismo tiene mucho que ver con la aversión a la competencia, ¿no? que creo que es un rasgo sí, muy característico. No nos gusta competir a los bolivianos, siempre estamos buscando un atajo, ¿no? Y generalmente el atajo es el favor político, sí. es la presión corporativa, ¿no? Sí. No hay una cultura de la evaluación en Bolivia, no hay. Ni siquiera en las universidades, ¿no? Ni en el sistema educativo. Claro, que es donde debería fomentarse más bien un espíritu meritocrático, ¿verdad? ¿no? Claro.
Y claro, eso además viene asociado del patrimonialismo, que es otro rasgo muy característico de la cultura nacional. Nepotismo, Sí. Patrimonialismo, es decir, la idea de que el bien público puede ser apropiado en términos Sí. privados. Se puede disponer de Se él. puede disponer de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, estamos llenos de ejemplos de... ¿no? Entonces, estas dos manifestaciones de nepotismo, que además conlleva el peguismo, ¿no? La empleomanía, Sí, sí, sí. la tendencia a buscar siempre en el Estado un botín político. Así es. Y creemos de que el buen gobernante es aquel que favorece dando pues pegas a los amigos, a los familiares, a los militantes, en fin, ¿no? Sí. Por eso es que no tenemos un Estado que funcione como verdadero árbitro pues, Claro. de los conflictos sociales y que haya servicio civil, es decir, una burocracia competente. La hemos ¿verdad? destruido No, lo poco que había. Lo poco que había, Sí. pues, ¿no? Entonces, es en este tipo de cosas donde se advierte